Una tarde de entrevistas y esta es muy especial porque vamos a conversar con Bettina Carucci y Federico Cabarcos, que estuvieron 2 años viajando, en principio por el país, hasta después emprender un viaje al norte. Y realmente es sorprendente que se vayan 2 años viviendo, trabajando, haciendo de todo. Bueno, de eso vamos a intentar rescatar lo más sustancioso, que ustedes seguramente son los que van a tener que decirlo. Gracias por venir, Bettina, gracias, Federico. ¿Cómo le va? Gracias a vos, César. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, por favor, no, me decía Néstor, tu papá, dice, no, están cansados, esperá, bueno, al final lo concretamos. Esta idea surge espontánea, la fueron elaborando durante un tiempo, porque ustedes salieron del sur, ¿no? Salimos de acá de Coronel Dorrego. Salieron de Dorrego, ¿no? Hay otros de Dorrego cercanos que una vez salieron de Ushuaia, pero vos saliste de Dorrego. Nosotros salimos de Dorrego, fuimos hasta Ushuaia. Ah, así fue. Claro. Fuimos hasta Ushuaia, ahí está mi confusión. y ahí empezamos a subir al norte hasta Alaska. Hasta Alaska. Exactamente. ¿Cumplieron paso a paso lo que se habían propuesto o en el camino dijo, bueno, acá hay que cambiar? No cumplimos absolutamente nada de lo que nos... Lo único que sabíamos que íbamos a ir hasta Alaska, pero no sabíamos ni cómo, ni por dónde, ni... No había hoja de ruta, y si la había, la perdieron. No. ¿Sí? Antes de salir pensábamos, teníamos muchos proyectos, decíamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, teníamos muchos planes y a la semana nos dimos cuenta que era imposible seguir cualquier tipo de plan, porque cuando vos te vas de vacaciones 15 días es fácil planear. Sí. Porque tenés 15 días, entonces decís, bueno, 2 días hago esto, 2 días hago lo otro, te tenés que organizar. Pero cuando vas en un viaje tan abierto, es muy difícil seguir un plan. Claro, porque te perdés de un montón de cosas que vos no sabías que iban a estar en el camino. ¿Vehículo? ¿En qué fueron? En una Partner. ¿Y una casilla? No, solo la camioneta. Ahí solamente mismo teníamos armado como para poder dormir ahí. Y bueno, llevábamos nuestras cosas para poder cocinarnos. Se viaja con lo elemental, se viaja con mucha ropa, sí, porque bueno, alimentos podés comprar, podés adquirir en algún lugar, pero después ropa se me ocurre que tenés que llevar de verano, de invierno, sí, salís con todo, ¿no? Salís con la expectativa de que vas a necesitar muchas cosas y después te das cuenta, ¿no?, que hay un montón de cosas que fueron hasta Alaska y volvieron y nunca fueron usadas. ¿Sí? Sí. Sobre todo la parte de la ropa de la mujer, ¿no? Claro. Pues después uno con un vaquero, una remera y una campera, si hace frío, más o menos te arreglás, ¿no? Te arreglás. No, lo que pasa es que uno quiere también estar preparado para toda situación. Entonces por ahí sí llevamos cosas que eran innecesarias o que pensamos que tal vez no íbamos a conseguir en otros países ¿Y se asesoraron un poco para este viaje, esta aventura, con otra gente que también hace este tipo de cosas? Internet ahora sirve seguramente, como para saber cuál es lo elemental, qué es lo que no te podés olvidar, por ejemplo. No, ese tipo de fueron autodidactas, directamente Sí. Ustedes dijeron, vamos a ver cómo nos va a nosotros. Nosotros leímos algún par de blogs de viajeros que ya habían hecho el viaje, como para ver algunas cosas, pero nunca nos enfocamos en eso. Nosotros siempre dijimos, bueno, llevamos lo que nosotros queremos, porque cada uno necesita o le gusta unas cosas. Hay gente que estaba más acostumbrada a ir de camping, nosotros no habíamos ido nunca de camping, entonces como que uno se adapta a sus necesidades. Llevamos lo que a nosotros nos parecía que era lo mejor. En algunas cosas estuvimos acertados, en otras no. Pero claro, bueno, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Ustedes salen de Ushuaia y quedan en la ruta 40, ¿no? Salimos de Coronel Dorrego por la ruta 3 hasta Ushuaia, y desde Ushuaia por la 40 hasta la Quiebra. Bueno, el viaje se inicia en Dorrego entonces. Sí. El viaje Dorrego-Ushuaia. Tardaron algunos días, 2 o 3 días. Y más, un mes casi más, tardamos. ¿Eh? Un mes. Un mes, porque ya empezaron. Ya empezó, la primera parada fue en Río Colorado, en la casa de una amiga. Ya empezamos ahí con la primera invitación y 2 o 3 días ahí conociendo la comarca. Y después de ahí nos fuimos a Trelew, estuvimos en Viedma, también todo en casa de amigos. Sí, entonces ya conocían, ya iban, ahí sí respetaban la hoja de ruta. Sí, más respetamos los lugares. Por lo menos en el país. Claro, ¿no? Respetamos los lugares, pero ahí es donde empezó a cambiar todo el plan que teníamos, porque los tiempos era imposible respetarlos. Por ahí llegábamos a un lugar por un día
y nos quedábamos 2 o 3, Claro. O una semana. sí, Usted- o más. Ustedes, me decía tu papá, fuera del país trabajaron. ¿Acá también o no? ¿O acá directamente hicieron el recorrido hasta salir de la frontera? Acá intentamos vender algunas cosas que nos habíamos llevado ¿Qué llevaban de para acá, vender? algunas Artesanías. artesanías que nos había ayudado una amiga a hacer. Bueno, nosotros no somos artesanos, no sabíamos, pero una amiga de ella nos había Ustedes ayudado a se hacer. tiraron de 5.000 metros sin paracaídas, ¿no? Sí. Más o menos una cosa así. ¿Eh? Sí, Todo un aprendizaje. pero Argentina, Bolivia y Perú fueron difíciles para generar dinero. O sea, tratábamos de vender cosas, pero siempre gastábamos más de lo que generábamos. Ujú. Entonces en Perú se terminaron los ahorros y entramos a Ecuador con prácticamente sin dinero y diciendo, bueno, o juntamos dinero para volver a Dorrego o vemos si podemos seguir hasta Alaska. Bueno, ya el resto de la historia la sabes. Sin dinero. Sí, unos $200, ponele. ¿Y ahí? Y ahí entramos con la mentalidad puesta en que había que ganar dinero. Y en el primer pueblo que estuvimos, a unos 30 o 50 kilómetros de la frontera, ella estuvo vendiendo ropa que habíamos llevado para vender. Le estuvo vendiendo ahí a unas señoras. Yo estuve pintando un taller mecánico de un señor que... ¿Cómo llegaste al taller? El señor era motociclista, había viajado en moto y nos había invitado a quedarnos en la casa. Ah, Y cuando llegamos a la casa, él tenía un taller mecánico y dijo, mira, tengo que pintar y no tengo gente, ¿querés? bueno. Sí, por supuesto, pues le comentamos que teníamos que trabajar, Sí. nos ofreció eso. Porque ustedes llegaban a un lugar, no lo conocía nadie, por supuesto, que hablemos de Bolivia, que es se me ocurre que fue el primer país, ¿no? Que Sí, tocaron sí, después de el primer Argentina. Es decir, algún contacto que, si no tenías contacto, una estación de servicio, ¿con quién hablabas? Claro, normalmente ¿Algún íbamos a lugar? las estaciones de Yo digo una servicio. estación de servicio y se me ocurre, porque tenés que ir a la estación de servicio. Sí, para dormir tratábamos Sí. de buscar algún lugar así seguro, y Seguro. con baño, entonces sí, generalmente Estaciones de recurríamos a servicios, estaciones bomberos de servicio. voluntarios. Y esos te vinculaban. Policía. Eso, Sí. a raíz, ahí comenzaba. A Si raíz mirá, hay de un eso- muchacho, un fulano, una familia. A veces de ahí se abrían el abanico de posibilidades y a veces solamente la gente veía la camioneta en la calle y llamaba la atención, ¿no? Pues decía de Ushuaia, Alaska, Ah. y con placa argentina y ¿Los entonces paraban? se acercan a preguntarte a ver qué estás Sí. haciendo, qué es, y Sí. se empieza a entusiasmar. Yo creo que Sí, el 80% de las personas quiso o quiere hacer un viaje como el que nosotros hicimos y muchos no se animan, no o no han no podido. pueden, o se les pasó en la edad también. Y entonces muchos dicen, bueno, yo no puedo, pero quiero ser parte de eso y, Claro. y quieren colaborar, ¿no? Y es increíble la Buena- ayuda que hemos recibido. Buena la gente en general. 100%, Sí. 100% bueno. Sí. 100% No. bueno. Todos ayudando, todos colaborando. Sí, ¿no? ¿Algún Sí. ejemplo que digan, bueno, de esto no nos vamos a olvidar nunca? Ustedes no se van a olvidar de nada de esto, pero alguna cosa que digan, esto es puntual, ¿qué nos pasó sorprendente, por ejemplo? Montones. Una, ¿Cuántas diga. horas tenés de programa? Dale. Lo seguimos hasta las 3 de la mañana. Pero elijan alguna. No sé. La familia Arceo. Minden, sí. La familia Seo, ¿de dónde? Arceo. Aseo. Arceo, es como Arceo. nosotros decimos que es nuestra familia mexicana. Ah. En realidad ellos viven en Estados Unidos Ujú. y bueno, los conocimos por una equivocación o esas cosas del destino que hicieron que estemos en el lugar que no pensábamos que íbamos a estar. Nos confundimos de ruta y el hijo de una familia, de un matrimonio, se acerca a la camioneta y nos propone si queríamos ir esa noche a cenar a su casa, ya que era la noche de Acción de Gracias en Estados Unidos, y ahí ¿Pero eso fue en México o en Estados en Unidos? Estados Unidos. En Estados Unidos. Mexicanos que vivían en Estados Unidos. Exacto. Ajá. ¿En qué lugar de Estados Unidos? En el estado de Nevada, al norte Ajá. del estado de Nevada, en un Ajá. pueblo que se llama Minden, que es un pueblo más chico que Dorrego. Ajá. Nosotros pasamos por ahí sin querer, nos equivocamos de ruta y tuvimos que pasar por el pueblo, pero no estaba en los planes. Bueno, Y terminamos ahí ¿Y cómo y- continúa la historia? Y bueno, y nos invita a compartir la cena con ellos esa noche. Aceptamos, por supuesto, y ¿Era un matrimonio? Era... era un matrimonio con 3 hijos. Ajá. Y bueno, compartimos esa noche como ya- ¿Edad más o menos?
los que lo hospedaron ustedes. Y Ese muchacho. el chico que nos encontró tenía 24 años. Ah, chico joven. Un muchacho. Después tenía la hermana más chica de 19. 19, Ajá, sí. ajá. Y otra más grande Bueno. de 29. Y bueno, compartimos esa noche, como empezaba a nevar, nos proponen también, nos invitan a quedarnos a dormir en su casa para no tener que dormir en la camioneta. Y ellos tenían un restaurante, así que nos invitan a la mañana siguiente a almorzar y probar sus platos y, bueno, mostrarnos el lugar donde ellos trabajaban. Picantes, ¿no? Sí, No porque era un restaurante de comida americana. americana. Bueno, Sí. perdón la interrupción. Está bien. Entonces, aceptamos también. Está bien. Y bueno, en la mañana compartimos el desayuno con ellos, nos hacen probar todos los platos que hacían. Estaba el picante ahí, a gusto, si uno quería agregarlo. Y nos proponen también trabajar el fin de semana, esto era un viernes, porque bueno, ya le habíamos contado que necesitábamos juntando en ese momento el dinero para poder regresar, porque fue después de llegar a las calles. Y bueno, nos proponen quedarnos Esto el fue fin de de semana. retorno, ya Claro. habían ido a Alaska. Sí. Retornando. Está bien. Y nos proponen, bueno, trabajar el fin de semana para juntar algo de dinero para el regreso. Aceptamos también y ahí, después de ese fin de semana, nos proponen quedarnos hasta Navidad con ellos, que faltaba un mes, para, bueno, principalmente compartir la Navidad con ellos, para que no estemos solos en Navidad. Y bueno, además ese mes trabajar también con ellos y Así que es una vinculación, una amistad. Aparte vivíamos en la casa de ellos, Claro. trabajábamos Claro. con ellos, o sea, estábamos todo el día Claro, juntos. como Hasta hermanos. empezamos a ir al gimnasio con ellos y hacíamos toda la vida, como si éramos dos hijos más. Sí. éramos integrantes de la familia. Qué Éramos- bárbaro, ¿eh? ¿Cómo se manejaron con el idioma? Tengo que aprovechar para tratar de preguntarle cosas distintas porque si no, no nos podemos detener en cada pueblo. Con el idioma, ¿cómo se manejaron en Estados Unidos? Porque Nosotros bien, lo que no sabemos cómo se manejó el idioma con nosotros. Claro. Ustedes le metían palabras. Nosotros hablábamos, no Sí, sabemos si la gente nos entendía. Bueno, era un problema de ellos, ¿no? Sí, era un problema de ellos, sin duda. Pero mucho latino, seguramente. Hay ¿no? mucho latino, realmente uno puede recorrer todo Estados Unidos sin hablar inglés. Nosotros intentábamos hablar inglés porque lo que más nos interesaba era el intercambio cultural y vos querés hablar con Claro. un estadounidense claro. para ver qué piensa. Sí. Entonces ahí es donde se nos complicaba por nuestro inglés escaso. Claro. Pero si no teníamos necesidad de utilizar el idioma, podías hablar en español en todos lados. En Alaska también. En Alaska o en Alaska inclusive. más. En Alaska Hay a lo mejor menos- más. hay menos ¿no? latinos, Menos pero latinos, hay. se me ocurre. Pero hay. ¿Sí? En todo lo que sea atención al público y servicios, hay latinos. Uno habla de Estados Unidos, bueno, Colombia, eso más o menos, pero de Alaska se sabe poquito. ¿Cómo Ujú. es Alaska? ¿O cómo es lo que conocieron ustedes de Alaska? Bueno, es maravilloso. ¿Sí? Es muy lindo, Sí. muy lindo. Muchos paisajes muy similar al sur de Argentina, Ajá. a Ushuaia, Tierra del Fuego, pero hay, bueno, yo siempre digo que hay más naturaleza y vida animal que personas, porque En Alaska. sí, Muy hay, silvestre. hay Sí. muchos kilómetros entre ciudad y ciudad. ¿En qué época estuvieron? Nosotros llegamos Verano, el otoño. 21 de agosto, sí, que allá Ya es verano. sí, ¿No? está finalizando, Está finalizando el verano. Claro, finaliza el verano. Pero hay mucha nieve, mucho frío. En el No, sitio, cuando llegamos en intentamos esa llegar época, en ¿no? esa época para evitar la Claro, nieve. claro, pero- De hecho, agarramos la primer nevada Ajá. del año, temporada. pero que era una nevada muy, muy leve. Que eran los copos de nieve más Sí. perfectos que podemos haber visto en nuestra vida. Sí. Eran impresionantes. Y tenemos fotos de eso también, son increíbles. Son como se ven en los libros cuando uno lo estudia en la escuela. Sí. Pero agarramos esa nevada nada más y después el clima un poco frío porque ya estaba empezando el invierno, Claro, pero el invierno es crudo seguramente, ¿no? el invierno seguramente Sí. que sí. Ajá. Pero ahí no pasamos más frío del que se pasa acá en Claro, julio o agosto claro. en nuestra misma ciudad. Así que en cuanto a paisaje, Alaska, no sé si le lleva ventaja al resto, pero es muy lindo. Es muy lindo, Es sí. de todo. Y el resto, bueno, el trato con la gente, dijeron ustedes que es uniforme, no tuvieron problemas. No tuvimos ningún tipo de problema, por el contrario. Así que, Hemos hecho muchos amigos. Eso, claro, eso lo veamos. Y después la situación, cómo vive la gente, mejor, peor, en qué lugares encontraron diferencias con nosotros o entre los lugares que visitaron.
Por ejemplo, qué sé yo, Colombia tuvieron, Estuvimos en Colombia. como qué diferencia entre Colombia y Ecuador o de Colombia y Y México, hay una gran por decir diferencia, algún país, o Perú y... una gran diferencia que se marca en todo lo que es Latinoamérica Ujú. y Estados Unidos y Canadá por otro lado, ¿no? Sí, Son son dos mundos diferentes, ¿no? distintos. Pero hablando de lo que es Latinoamérica, Sí, o sea, digamos desde México hasta acá, todo lo que Sí. hay en el medio, por lo menos lo que nosotros hemos conocido, eh, más o menos es bastante parecido, Sí, el estilo de vida y demás. sí. notamos por ahí una diferencia tanto con Argentina y Chile del resto de los países, que en todo el resto se conservan más y se mantienen las tradiciones indígenas, tanto en cuanto a comida, a vestimenta, y acá no. Acá no. Entonces, En eso. Chile tampoco. Y en Chile no, No tanto. No recorrimos tanto de la Chile, parte que Pero recorrimos. Perú, Claro. en esos lugares, de Perú Sí. para arriba, sí. Bolivia y Perú Bolivia, se, Perú, se nota mucho, sobre Ecuador se todo, nota sí. mucho también. Colombia también, en la música, o sea, se mantiene mucho Ajá. lo nativo. Ustedes tomaban mate, seguramente. Todo el tiempo. Sí. ¿Convidaban? Sí, a todo el mundo. ¿Les gustó a los demás? Algunos sí, otros no. La mayoría decía que estaba rico, pero ponía una cara increíble, ¿no? Cuando lo probaba, y aparte, antes de probarlo, todo el mundo revolvía la bombilla, la sacaba a ver qué había, se lo querían tomar como si fuera un vaso, Claro. y todo ese tipo de cosas raras. Como Obama, más o menos, Lo que dijo que cual- era rico, pero Claro. no le queremos nada. Lo cual era muy divertido para nosotros, así que cuando podíamos le tratamos de convidar a alguien Claro. para reírnos. Y llama mucho la atención el hecho de compartir, ¿no? De Claro. que va pasando de una persona a otra. Ujú. Las comidas muy diferentes. A las nuestras sí. 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 Una Y entre alimentación. ellos, es decir, No tanto. ¿no? Si hay arroz, frijoles y tortillas, podés pasar 10 países tranquilamente que no te das cuenta de la diferencia. Después todos tienen su toque típico, ¿no? Cada país tiene algo que agrega Claro. que es más o Sí, menos sí. distintivo, pero la base de la comida, Ujú. Ustedes fueron siempre sobre la zona del Pacífico. No fue, Brasil a lo mejor lo tocaron porque Brasil es enorme y llega hasta el... en lo que es lugar. Sudamérica fuimos por el Pacífico. Sí. No estuvimos ni en Uruguay, ni Brasil, Por eso, ni Venezuela. No la zona atlántica, ¿no? No la zona atlántica. Ahí no. Pues en Venezuela Centroamérica tampoco, es más ¿Venezuela fácil. tampoco tocaron? No. No. Ah, ¿no? No. ¿Y cómo se manejaron con el paso de un país a otro? ¿Es muy complicado? No, ¿Hay no. controles, la frontera? ¿Cómo van? ¿Ustedes qué llevaban? ¿Una documentación especial? El El pasaporte. ¿Pasaporte? Pasaporte Claro. como si viajaras en avión. Sí, nada más. Y no es para nada difícil. Llegás a la frontera, presentás tu pasaporte, te hacen el control de rutina, de preguntas dónde vas, Sí. cuánto tiempo y demás, te dan el permiso por ese tiempo, te ponen el sellito en el pasaporte y 5 minutos después te dan el otro país. No es habitual que ande la gente como ustedes, pero no es desconocido. Hay alguna gente que va y viene. Hay bastante gente. Hay que va, bastante, ¿no? Sí, Es decir, que ya llegas a una frontera y ya saben con quién están hablando. sí. ¿Los Sí. revisan mucho? ¿Los controles mucho? No, lamentablemente no. ¿No? Lamentablemente Sí, decimos sí, porque podés pasar cualquier cosa. porque nosotros Exacto. nos revisaron Sí. la camioneta recién cuando íbamos a salir de Colombia para entrar a Panamá. Sí. Fue la primera vez que alguien abrió la camioneta y se fijó que había adentro. Entonces nosotros pasamos de Argentina a Bolivia, de Bolivia a Perú, de Perú a Ecuador, de Ecuador a Colombia y nadie se fijó que había en la camioneta. Entonces, Sorprendente. cuando llegas a la frontera y ves carteles de trata de persona y que buscan a tal persona, un niño, esto, y vos decís, yo me podría haber llevado un niño de Ya, Argentina a Colombia y exacto. nadie se daba cuenta. Exactamente. Y entonces eso a nosotros nos molestaba, porque si Claro. bien era una molestia que te desarmen la camioneta, hay de todo. Entonces que desarmen todo para mirar es un trabajo Sí. importante. Pero por otro lado, decís, ¿Dónde está la seguridad? cuando las familias están buscando a un niño desaparecido y demás, Claro, te pones en ese lugar y decís, ¿por qué no nos revisan a todos, no? claro, claro. Vos decías de las diferencias, Canadá, Estados Unidos, en cuanto a condición económica, mucho mejor que el resto, ¿no? Claro, sí, sin duda. Y después, ¿nosotros nos ubicamos en qué lugar? ¿Estamos en el podio o estamos lejos del podio? ¿En cuanto a economía o Sí, en cuanto cuanto a...? a estado a situación, a calidad de vida, Yo creo que de lo que ustedes vieron. para lo que es calidad de vida, que no necesariamente está de la mano de lo que es el punto de vista económico, estamos muy bien ubicados. Ujú.
creo que acá los argentinos tenemos mucho la costumbre de llorar, como decimos, Sí. ¿no? De estar todo el El tiempo que- quejándonos, Como que dice el esto, que tango, el lo que no otro. llora no mama y el que no afana es un gil. Y siempre con una queja, con un problema, pero cuando vas por otros países te das cuenta de que acá vivimos en un paraíso, ¿no? Porque incluso con mala situación económica, Sí. con crisis y demás, tenemos una calidad de vida Que no la tienen otros. que no queremos decir que no se pueda estar mejor. Pero en el resto de los Sí. países la calidad de vida está marcadamente por debajo, ¿no? Sí. En líneas generales, hay gente Sí, que hay vive muy gente que bien, ve- siempre hay diferencias, pero esa diferencia se ven, ¿no? siempre. Se observan a simple vista. Está el de gran estado económico y Exactamente. está el bajo, el Pero digamos que la el que le clase cuesta. media en los otros países está No es... en un nivel de calidad de vida inferior al que podemos estar aquí en Argentina. Ah, sí. Uno Claro. se nota eso. Dos cosas para destacar de Argentina que valoramos cuando salimos es el tema de la salud y la educación pública, Sí. que no en todos los No. países de Latinoamérica lo tienen. El que puede se educa bien o se cura bien y el que no, no. Sobre todo la educación, Más o salud, menos, sí. salud pública hay en casi todos lados, pero no es tan buena como acá. Por más que acá nos quejemos y de sí. que digamos, no, que no sé, que no me Sí. den el turno, que esto que lo otro, pero Sí. acá tenés la atención. En otros países por ahí es pública, pero ¿Tuvieron algún problema como para acudir a un hospital, algún, no sé, un resfrío, una tos, alguna... una No. sola vez fuimos en Panamá porque a ella le había picado algo que no sabíamos qué era y se le había hecho una burbuja en el Sí. pie y bueno, ante la duda, cuanto uno no Claro. sabe, fuimos a un hospital y la verdad que la atención Buena. fue de primera, nos cobraron creo que $1 Sí, muy poco y rápido. y en menos de una hora estábamos afuera con los remedios y todo Ah, mire. Eso en Panamá. en Panamá, sí. Pero bueno, Panamá es medio una colonia de Estados Unidos, ¿no? De lo de Panamá, bueno, ahora saltó lo de Panamá, acá hace unos 2 días, pero se habla del paper, como hablamos acá, no. No. Se sabe que es un paraíso fiscal, ¿no? Allá Sí, la, se la sabe. gente, vos Se lo ves, sabe, pero... vos lo ves, vos ¿sí? vas en la calle, vas por la ciudad de Panamá y ves unos edificios monstruosos de rascacielos Sí. y a la noche mirás y hay 3 luces prendidas. Claro. Lo demás está todo, Claro. son todos inversionistas. Ah, se Te- nota mucho. te das cuenta enseguida, pero Sí. y aparte que no sé, en Panamá vimos mucho más lujo que en cualquier otro lugar. ¿Ah, sí? Veías una Ferrari en la calle como si fuera un Fiat 600. Y cosa que ni en Estados Unidos ni en Canadá llegamos a ver eso, Claro. Y en tan también, cantidad, ¿no? Sí, también sí, sí, fue uno sí. de los países donde más diferencia económica vimos entre la clase baja y... Sí. El que tiene mucho y el que Sí. no tiene Está muy- escasea mucho. Exactamente. Como argentinos, ninguna diferencia, ese tema que viste que nosotros, como vos decís, nos gusta quejarnos y eso, que nos tratan mal, no es así. No, No. digo que nos quieran más ni que nos quieran menos, nos tratan como cualquier otro. Nos tratan bien, Sí. nos tratan bien. Mucha gente por ¿Saben ahí- de Argentina? ¿Conocen de Argentina? y depende del país. Sí. En Sudamérica, bastante. Ya en Centroamérica, Sí, en Centroamérica Messi nada, nomás, casi Messi. nada. sí, decís Messi, pero igualmente no. O sea, ¿El sí, Papa tiene algo que ver? ¿No? Y sí, son muy religiosos Sí. en todos lados, entonces Sí. todo el mundo Cuando le decía Argentina, sabe decía el Papa. quién es el Papa Sí. y saben que es Argentina, pero pero muy no poca gente saben sabe dónde está Argentina. Claro, ¿No? dónde está ubicado, no. ¿No? No. No. Mucha gente no sabe dónde está ubicado el país donde vive, mucho menos dónde está Argentina. Claro. Y esa gente lucha por la subsistencia, entonces, ¿no? Entonces ahí es donde la diferencia que nosotros Claro. te decíamos hace un rato que vos ves de la calidad de vida, ¿no? Claro, claro. Qué interesante, qué interesante. ¿Piensan volver? No sé si a ese lugar o a otro. Volver a dónde? A salir. A volver a salir, tal vez. No, no es una es una es una posibilidad real, digamos. Antes de nosotros empezar el viaje teníamos bastante miedo, ¿no? Que es lógico, ¿no? A lo desconocido, a ver qué iba a pasar. Y bueno, ahora estuvimos 2 años viajando, entonces ya vivimos de las dos formas. Ya vivimos en una ciudad con un trabajo y con obligaciones y rutina y demás, y ya vivimos viajando. Y ya no nos asusta. Si tenemos que volver a salir, ya sabemos que es fácil, ya sabemos que no hay que tener miedo, sabemos que es altamente recomendable, se lo recomendamos a todo el mundo que lo quiera hacer, y si lo
si lo quisiéramos volver a hacer, lo haríamos sin ningún problema. ¿Viajaban de día, de noche? Normalmente de día, De día, Sí. sí. porque de noche no conoces nada. Claro, claro. Salvo que sea una ruta muy iluminada, eso Sí, eso pero- puede ser en alguna gran ciudad. Sí. No. De día. Tiempo, les tocó lluvioso, les tocó Y de calor, todo, les tocó imagínate, de en 2 frío, años. claro, en 2 años sí. Todo les, tipo, les tocó hasta de nieve. todo, hasta nieve. Ujú. Sí. Así que no tuvieron problemas de salud, no tuvieron problemas de dinero porque si no lo tenían lo hacían, no lo fabricaban. Un Ah, éxito. fabricaban no, queda feo. Bueno, no, lo fabricaban trabajando. Ahí sí, sí. Lo fabricaban trabajando. Pero ¿se manejaron con dólares habitualmente o con la moneda de cada país? Con la moneda de cada del país. Sí. claro. Claro. Como uno hace el dinero en ese país. Sí. No ibas a pagar con dólares No. en Perú o en Colombia. No, en casi ningún lado. Yo creo que Argentina es el único país que tiene el amor por los Está dólares tan que se tiene. dolarizado. Bueno, en otros países la gente, el común de la gente no sabe cuál es la cotización del dólar. Claro. O sea, Sí. si vos de casualidad tenías $1 y querías ir a cambiarlo, a no ser que vayas a una casa de cambio o a un banco, Claro. nadie te sabe decir ¿Cuánto vale el dólar? cuánto vale el dólar. Ujú. Ni nadie te lo acepta tampoco, ¿no? Nadie quiere agarrar esa cosa rara. Claro, se manejan con su moneda. Con- Salvo los países que, bueno, tienen el dólar como moneda oficial, que son Ecuador, Panamá. Panamá. Están más hay algunos países que no están informados. Vos decías que si no saben dónde están ellos, que van a saber del resto Sí. del mundo, ¿no? Pero ¿en dónde notaron que haya más información, que sean más cultos, más conocedores, que les gusten, qué sé yo, música, que puedan hablar de pintura, que puedan hablar de deporte, o cada cual está encerrado en su mundo? ¿O hay de todo? Y hay de todo. Hay Sí. de todo, pero Hay de sí, todo. Colombia es un país, por ejemplo, donde se conoce mucho de Argentina. Ujú. Y sí, los colombianos tienen un amor especial. Le gusta el por tango a los Argentina. colombianos. Sí, Les gusta mucho el tango y les gusta mucho cómo hablamos los argentinos. Así como a nosotros nos gusta cómo hablan Sí, ellos. sí, que tiene una tonada Ellos- fantástica. sí, muchas veces al principio nosotros nos sorprendíamos diciendo, ¿qué le pasa a esta gente? ¿No? Que te pregunta y te repregunta. Te hacen 10 veces la misma pregunta ¿Ah, porque sí? quieren escuchar la respuesta como la decís, nada más. Ah, Entonces, eso para nosotros era fácil porque cuando andábamos tratando de vender algo, claro. si lo que querían era que hablemos, Les le gusta- hablábamos. Les gusta cómo hablamos. sí. Sí, ¿Sí? la lluvia. La- Eso le llama mucho la atención. Ajá. Eso en Colombia. En Colombia. Más que lindo Colombia, ¿no? Muy lindo, Hermoso, sí. Dicen todos muy lindo. los que han ido que es precioso Colombia. Muy Y lindo en grande, cuanto a y paisaje y grande, muy lindo en país cuanto a grande. cultura, ¿no? La Sí. gente es increíble. No sé, creo que es uno de los países que más nos ha abierto la puerta. Sí, la gente es muy cálida, o sea, está siempre dispuesta a charlar, conversar, son divertidos. Claro. ¿Cuál era el tema central de conversación como para romper el hielo con alguien? ¿De qué hablaban? ¿Del tiempo? Como viste, porque acá vos te conocés, está Sí. lindo, está feo. Y la gente te entra tosigando con preguntas ¿Sí? del ¿De minuto dónde cero. vienen? ¿A dónde Sí. van? Todas esas cosas. Y cómo están viajando. Bueno, principalmente la pregunta que más se repetía en todos lados Sí. era, lo primero, si estábamos casados. Ajá. Porque como todos los países son muy religiosos, Sí, es importantísimo si estás casado o no. claro, la libretita. Y después de eso, si tenés hijos. Ajá. Una vez que tienen esa respuesta, podemos hablar de lo que quieras, pero primero quieren Claro. saber con quién están hablando. ¿Ustedes qué son? Si estás Están casado casados y y tienen si tenés hijos. Eso es lo primero que te hace, la primera pregunta que te hacen para romper el hielo. ¿Y la religión marca? ¿Ustedes notaron que son muy del practicar el culto? Sí, Sí. sí. Muchísimo más que en Muchas Argentina. iglesias, ¿no? Muchísimas iglesias y la gente no necesita iglesias. La gente un montón de veces nos pasó que la gente se te pone a hablar con vos en la calle y te dice, bueno, antes de pedirse, dice, bueno, vamos a darnos las manos, vamos a hacer una oración para que estén protegidos. Ajá. Y te rezan alrededor de la camioneta como para protegerte. ¿Católicos, evangélicos o de todo? Mayormente católicos. Mayormente católicos. sí. Ujú. Así. Qué bárbaro, chicos. Realmente uno tiene una edad distinta. Aparte nunca fui muy aventurero por naturaleza, pero haber tomado la decisión y haber logrado esto, que me imagino habrá tenido alguna resistencia familiar. Oye, ¿tú estás loco? ¿Ustedes se van a ir? No, vos sabés que ¿O no. no? Bueno, No, yo creo de que, re. o sea, esa pregunta de vos estás loco, ya sabían que estábamos locos. Nada, Ya nos conocen, ya claro, saben. claro.
Entonces no los iban a sorprender. No, la reacción fue totalmente positiva. Positiva, en ambas familias. Dijeron, bueno, si ustedes porque siempre están puede haber alguna resistencia, no Sí. es tan descabellado pensarlo, ¿no? No, la verdad que al contrario, siempre apoyo desde el primer momento. Claro. De hecho, cuando nosotros nos fuimos pensábamos que íbamos a viajar un año. Y dijimos, bueno, nos vamos un año y qué sé yo, y después ya se fueron dando cuenta de que en un año no íbamos a llegar. Claro. Y se hicieron casi 2. Y nada, Contacto permanente a través de internet, ¿verdad? Sí, a través de internet, Sí, no tan permanente. Claro, ¿no? no Digo, tan no. permanente porque no en todos los países es fácil acceder ¿no? a internet. Muchas veces hay que ir a un ciber Ajá. o una vez que estamos en alguna casa con alguna familia, ahí recién podemos. Sí, pero Comunicarnos. un contacto tenían. Pero sí, Sí, No sí, pasaba sí. una semana sin una semana, 10 días, 15 días, cuando mucho. No es que eso no. estaban en contacto. Por ahí si estábamos en una playa en el medio de la nada, por ahí Ujú. decíamos, bueno, vamos a estar en una playa. No sé Claro. cuándo volvemos y capaz pasaban 15 días. Claro. Pero ya se habían acostumbrado. La convivencia se fortaleció. Y ¿Ustedes? mirá, si Y- no nos divorciamos en el viaje, no nos divorciamos más. Ya Fue- me estoy metiendo como Roberto Galán, ya formado una pareja. No, pero No, sí pero fue no, un no es desafío. lo mismo, no es lo mismo vivir en la casa todos los días, que uno sale, uno entra en el horario, a estar todo el día juntos. Todo el día y muchas veces sin las comodidades que uno tiene Sí. en la casa y Sí. es un desafío, es un nuevo tipo de relación. Y si bien uno vive muchas cosas, que eso ayuda también, porque pues, todo el tiempo estás cambiando de situaciones y de lugares y demás, entonces ayuda mucho a que sea más fácil convivir. La realidad es que uno está las 24 horas juntos Exacto. y que cuando estás con alguien, estás juntos también, porque conocíamos a una familia, pero estábamos los dos juntos, no es que llegamos a la noche y decía, che, ¿sabés que conocí una familia? No, vos estabas al lado mío, y entonces a veces Sí. se hace complicado. Es como No teníamos mucho tiempo privado, digamos, cada Claro, uno, porque claro, además en la porque es camioneta... necesario también en una pareja que cada cual tenga su independencia. Espacio, y sí. en este caso no. Así que se fortificó. Bueno, ahora se pueden ir en cada uno por su lado tranquilamente. También. Sabe que van se van a encontrar. Bueno, chicos, ya dijiste el consejo que si el que quiera hacer lo que lo haga, que no tenga miedo, que es Tal cual. hermoso, que es hermoso hacer Tal un viaje cual. de esto, ¿no? Tal cual, no se va a arrepentir jamás. No conozco a nadie que se haya arrepentido. Ujú. Contacto con gente que que hizo la misma travesía que ustedes, se encontraron en algunos lugares. Sí, muchos. varios. Sí. Varios. Muchos argentinos, muchos sobre argentinos. todo argentinos. Te iba a sí. preguntar, ¿argentinos sí? El argentino es el que más se lanza ¿Ah, sí? a recorrer. Hemos encontrado de otros lugares, pero la gran mayoría argentinos. Hasta dorrenses nos encontramos. Hasta orreguenses. Ah, sí, viste, internacional. Ustedes llevaban la banderita, seguramente, un distintivo de Argentina. Bueno, sí, la camioneta tiene las banderas de cada país que íbamos recorriendo, le agregábamos la bandera. Entonces ahora tiene 15 banderas. Ahora es internacional. Claro. Chicos, gracias. No, gracias a vos. Sí, cómo no. Chicos, ¿qué elemento les faltó? Dijeron, esto tendría que haber traído yo. ¿Traído o llevado? Llevado. Llevado. No, la verdad que ninguno. Nos sobraron cosas. Nos sobraron pero cosas. Claro, sí, es faltarnos, lo que dijeron. ¿Y no. sabes qué nos pasó? Que aprendimos a despegarnos de las cosas materiales, pero de una manera sorprendente, al punto de no necesitar nada. O sea, cualquier cosa que tengas, bueno, sí, que bien, que viene, pero si no la tenías, te arreglabas de otra forma, ¿no? Vivías igual. Sí, no, es un desapego muy grande a todo lo material, Claro. que eso fue lo más enriquecedor, ¿no? Aprender que uno puede vivir y ser extremadamente feliz sin necesidad de estar comprando ni Claro. teniendo nada. Que no quiere decir que sea malo tenerlo, ¿no? No. Pero Pero es una enseñanza. si no tenés, No sucumbís en el intento si no lo tenés. Nunca pasaron hambre ni tuvieron No. un día de decir, bueno, hoy sí. no tenemos para jamás. echarle a la olla, No. nada. No, nunca. Siempre tuvieron. Nunca, jamás. No, y nos pasó algo sorprendente, que es que empezamos a despreocuparnos tanto de todo, porque todo lo que íbamos necesitando aparecía, así como cuando necesitamos trabajo, conocimos a la persona que nos dio la Claro. posibilidad de trabajar, así nos iba pasando con todo, entonces Sí. nunca... Dios les dio una mano, ¿no? Llega un punto en que ya no te preocupas, simplemente estás viviendo Sí. y sabes que todo va fluyendo y dejas el estrés de lado y todo se va solucionando y nunca tuvimos una necesidad de nada.
nunca nos hizo falta nada. La familia esta mexicana me Sí. decía, ¿no? Sí. ¿Quedaron en venir a visitarlos? Sí. ¿Sí? Sí, esperemos que, Esperemos que puedan venir. La ¿Alguna familia fecha tentativa? No. Arceo, ¿no? No, Sí, no, así no es. tienen fecha tentativa, porque bueno, ellos trabajan bastante y Claro. es un poco difícil para ellos más que nada tomarse el tiempo para venir. Se trabaja mucho más Pero que acá. se trabaja Gabriel, mucho en que tenés Estados Unidos, conocidos se en el trabaja restaurante y demás, se debe laburar mucho más que acá, ¿no? Sí, ¿Y se toman algún día de vacaciones? ¿Se toman una parte del año como para decir, nos tomamos una semana? no. no, ellos particularmente no. Mm, Ellos se toman 2 días libres a la semana, pero nada más. nada más. Muy bien, chicos, ¿listo, Daniel? Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por favor. Felicitaciones. Muchas gracias por habernos invitado. No, por favor, un gusto. Estuvieron con nosotros Bettina Corbachi, Carucci, escribí mal, apurado, y Federico Cabarcos, Carucci. Gracias. Gracias a ustedes. Emprendieron un viaje y están de vuelta con salud y alegría y con ganas de hacer otro.